¿Qué tal, Joan? Hoy partido de infarto, partido muy loco. Merecíais tanto uno como otro ganar. Al final el empate parecéis algo justo. Cuéntanos, ¿qué sensación has tenido? Bueno, sabíamos que nos enfrentamos a un equipo que somete mucho al rival porque tienen mucho juego por dentro, forman un cuadrado que hace muy difícil a veces pues, poder presionar este tipo de juego, ¿no? Pero los chicos han entrado muy bien. La primera parte, el arranque del partido, hemos salido muy bien. Se han adelantado con un desajuste, nos vuelven a adelantar con otro desajuste, que son los que digo yo, ¿no? Los detalles que marcan un poco la diferencia, que nosotros tenemos que cuidar. Y la segunda parte, pues un partido de tú a tú. Es verdad que el Girona, pues como te he dicho, nos somete con llegadas por fuera, porque tiene jugadores de mucha calidad, pero creo que mis jugadores y el Nastic no se han rendido, hasta el final han ido por el partido y eso es lo que les pido, ¿no? El atrevimiento, la personalidad, ¿no? Y ese compromiso de que hasta el final pues puede pasar todo y lo han demostrado. Hemos empatado el partido, contento por el punto y a seguir corrigiendo porque quedan 5 finales y el equipo está más cerca del objetivo. De igual manera, es un partido que rompe un poco la tónica que tenían tanto la derrota contra el Monte Carlo, la de la jornada pasada. Esta como que rompe un poquito la tónica, ¿no? Sí, veníamos de 2 partidos haciendo las cosas muy bien, tanto Montecarlo y por lo que te digo yo, los detalles, la balanza se ha decantado para el rival y no hemos podido sacar puntos. Zaragoza más de lo mismo, con una acción a balón parado, y sabíamos que puntuar contra un equipo como el Girona nos daría ese punto de inflexión para afrontar las últimas 5 jornadas de la mejor manera posible, ¿no? Porque ahora nos viene vamos a Barcelona, nos viene el Español y qué mejor manera que afrontarlo después de puntuar contra un gran equipo como el Girona. Ahí está, muchísimos ánimos. Gracias.